Esta semana, mientras Zelensky se está paseando por Suiza con una conferencia de paz que por cierto está inaugurando hoy sin su contraparte, que no fue invitada, y muchos de sus aliados por cierto se negaron a asistir, Ucrania ha perdido mientras tanto 3 localidades y casi 12.800 soldados en tan solo 7 días. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron en las regiones de Donetsk, también avanzaron en Lugansk y por supuesto en Kharkov. Lo que han hecho es reivindicar estas áreas estratégicas, causando bajas significativas a las fuerzas ucranianas. Este avance también está señalando la rendición de 46 militares ucranianos y una suma total de pérdidas en todos los frentes, que hoy ascienden aproximadamente 12.795 soldados. Y además de esto, las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron también un caza MiG-29, 2 helicópteros Mi-8, 465 drones en solo 7 días, 13 misiles balísticos operativos ATACMS y 3 misiles antibuques Neptune. También 3 misiles antiaéreos Patriot, 2 misiles ARMS, 8 por supuesto bombas guiadas de combate Hammer, 46 proyectiles de los sistemas HIMARS, Uragan, Vampire y también Vilka. Por si fuera poco, súmenle a esto en esta semana la pérdida de 2 aviones Su-27 y Su-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana. Fue un golpe devastador. Fueron destruidos también estos equipos en sus aeródromos. ¿Qué más tendría que pasar para que realmente Ucrania y Rusia se sienten en una mesa de paz verdadera a negociar? Pues desde el Donetsk hasta el Dnieper, Ucrania está perdiendo totalmente el control de todos sus frentes. En menos de un mes ha cambiado el panorama de una forma que pensábamos que ya no podía ir peor. ¿Y saben qué? Nos sorprendió lo mucho peor que se convirtió. Déjenme mostrarles lo que pasó tan solo en estos últimos 7 días. Hoy que cierra esta semana, casi, todavía no termina. Pero contando hasta este momento, cerrando la semana, fíjense. Vamos a comenzar por la región del Donetsk, en donde esta semana Rusia reivindicó la captura de nuevas localidades. Y no solamente tiene esto un valor militar, sino que también esto está enviando un mensaje político muy fuerte para Occidente. Donetsk, como una de las áreas más disputadas, es muy importante para Ucrania, para Occidente y también para Rusia, porque tiene una ubicación estratégica. Tiene mucha riqueza en recursos industriales. Occidente quiere tener el control de esto, por supuesto. Ucrania la quiere retener y también es vital para Rusia. El problema es que este golpe que ha dado Rusia aquí, en esta región, que fue de 965 bajas militares ucranianas en 7 días, entre heridos y muertos, además 2 tanques, 6 vehículos blindados de combate, 29 automóviles, 2 sistemas lanzacohetes múltiples Vampire de fabricación checa, 12 cañones de artillería de campaña y además las FFA rusas destruyeron también esta semana 3 estaciones de guerra electrónica de Anclav y Nota. Este avance aquí se está traduciendo en el tablero geopolítico en algo muy importante. Déjenme explicarles. Lo que va a pasar a partir de este momento es que Rusia esta semana cerró un control mucho más firme sobre una de las zonas industriales más importantes de Ucrania. Y eso va a impactar muchísimo la economía ucraniana y por supuesto está fortaleciendo la posición rusa en futuras negociaciones y está alarmando a Occidente porque para cobrarse todos esos préstamos impagables que le está haciendo Ucrania, contaban con estos minerales que ahora están en control ruso. Pero no nada más es aquí en Donetsk, vámonos a Lugansk. También en concreto en Lugansk, en esta región de Tinkovka, hablamos de Kharkov. En la región de Kharkov, en la semana que acaba de cerrar, la situación fue también muy crítica para Ucrania. Las tropas rusas asestaron duros golpes contra las formaciones de 5 brigadas mecanizadas, una brigada acorazada de asalto, una brigada aeromóvil, varias unidades de brigadas de defensa territorial, 3 unidades de la Guardia Nacional Ucraniana también. Ucrania sufrió una pérdida aquí en esta región, en Kharkov, de más de 3.405 combatientes esta semana. También perdió 4 vehículos blindados de combate, 32 automóviles, 30 cañones de artillería de campaña, entre los que se cuentan
7 obuses M777 de fabricación estadounidense, conocidos por su poderío, y también las FFA de Rusia destruyeron esta semana 3 estaciones de guerra electrónica y 4 depósitos de municiones de campaña. El gran problema ahora para Ucrania, pues es que Kharkov, y también para la OTAN, Kharkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Entonces, tiene una importancia estratégica tanto militar como económica, y el control de esta área periférica en esta región lo que está haciendo es permitirle a las fuerzas rusas tener una ventaja táctica muy importante y una plataforma para potenciales ofensivas hacia el interior del país. En términos de capacidades aéreas y también de defensa antiaérea, Ucrania sufrió también otro duro revés con la destrucción de un caza MiG-29. También perdió aquí en esta zona 2 helicópteros Mi-8, cientos de drones y misiles tan solo en estos días. Y esto nos está mostrando el revés de una capacidad que no solamente se está debilitando en términos operativos de la Fuerza Aérea Ucraniana, sino que también está impidiendo, al bajarle todos estos drones, algo muy importante para las tropas ucranianas: la recolección de inteligencia y la capacidad de respuesta rápida. Entonces, además de esto, encima los avances rusos de esta semana golpearon otra vez la infraestructura energética de Ucrania. 19 ataques dirigidos a instalaciones energéticas ucranianas. La capacidad de Ucrania para mantener a flote su infraestructura crítica bajo operaciones es cada vez más difícil, se está viendo más comprometida, sobre todo después de este golpe. La destrucción de aeródromos militares, de depósitos de municiones, de talleres de producción de drones, pues está afectando directamente su capacidad logística, su capacidad operativa, por supuesto. Y luego, miren, vámonos al otro frente. Vámonos al grupo de fuerzas ruso norte, que reporta haber eliminado 1,710 soldados ucranianos y que destruyó una considerable cantidad de equipamiento militar. Es un progreso que no solamente está reforzando la línea del frente de Rusia, sino que también está debilitando a las defensas ucranianas en áreas claves, está impidiendo cualquier contraofensiva efectiva. Y si nos echamos una vista en lo que sucedió en estos días también en el frente oeste de Ucrania, con la reivindicación de localidades como por ejemplo Artomiovka y Timkovka por el grupo de fuerzas rusos del oeste, pues resultó en pérdidas muy importantes también para las tropas ucranianas. Más de 3,405 soldados que perdió Ucrania aquí, en este flanco. Era un área vital para poder mantener la conexión con las fuerzas en el este, y ahora haber perdido esto, pues lo que está originando en Ucrania obviamente es que está aislándose más, sobre todo a las unidades ucranianas que ya se quedaron ahí en medio encerradas por todos los flancos rodeados, y están dificultando su coordinación y por supuesto suministrarles más armas. Ahora, si nos vamos a los avances que tuvo el grupo de fuerzas rusos del sur, que también mejoró muchísimo su posición a lo largo de la semana en la línea del frente, que golpeó a las tropas y el equipamiento militar de varias brigadas ucranianas. Estuvimos hablando de esto en la semana. Por ejemplo, las pérdidas ucranianas aquí en este flanco ascendieron en estos 7 días a 3,785 militares. Una gran cantidad de equipo militar. Y esto debilitó todavía más la capacidad de la resistencia de este flanco. Y por el centro, el grupo de fuerzas ruso mejoró en estos días también sus posiciones, repelió numerosos contraataques. Ahí se eliminaron, si lo sumamos en estos 7 días, hasta el corte con el día de hoy, 2,375 soldados ucranianos que destruyeron, pues que se dieron de baja y que se destruyó lamentablemente junto con la pérdida de estas vidas, pues equipamiento militar clave. Y la importancia de este avance nos está mostrando la capacidad de las tropas rusas no solo para avanzar, sino que simultáneamente están cortando las líneas de suministro y, repito, están aislando a las fuerzas ucranianas. De eso se trata este movimiento. Lo que están haciendo es limitar su capacidad para maniobrar. Ya no pueden salir de ahí, están atrapados. Y en el este, la liberación de zonas como por ejemplo Staromayorsk y también golpes muy efectivos contra las brigadas ucranianas resultaron en las bajas significativas que Kiev estuvo reportando también esta semana en un sector que es crucial para mantener el control del Donbass, para garantizar una posición fuerte en cualquier futura negociación y que ya no tienen. Y finalmente,
El grupo de fuerzas rusos del Dnieper, que también no hay que olvidarlo porque ha infligido pérdidas importantes a las fuerzas ucranianas, con más de 555 soldados abatidos en estos 7 días, y este grupo ha golpeado con éxito las unidades de infantería y marina ucraniana, y lo que se demostró pues una vez más es que hay un avance desmedido en todos los frentes. Entonces, si sumamos las bajas de esta semana, desde que inició la guerra hasta el día de hoy, sábado 15, las fuerzas rusas han destruido ya 613 aviones militares ucranianos en total, 276 helicópteros, 25.791 drones, 529 sistemas de misiles aéreos, 16.329 tanques, entre los que se cuentan por supuesto también otros vehículos blindados y de combate, e igualmente pues también al mismo tiempo, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.337 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 10.441 cañones de artillería de campaña y morteros hasta este momento, y también 22.542 vehículos militares especiales. Es una cantidad fuera de control de pérdidas que estamos viendo, y al mismo momento hoy Zelensky está inaugurando su cumbre de paz en Suecia, Alba, en Suiza, y las palabras con las que abre me parecen irónicas porque dice que debería de buscarse un acuerdo de paz desde la multilateralidad. Pero oye, ¿cómo quieres un acuerdo de paz multilateral si te negaste a invitar a la otra parte para que fuera multilateral? Pues claro, es que entre los puntos que supuestamente Ucrania está pidiendo en su propuesta de paz, que se llama Fórmula de la Paz, es la restauración de la integridad territorial de Ucrania. O sea, que todo sigue como antes. Rusia no le quita, pero ni un centímetro. Seguridad radiológica. Ni Crimea, nada. Exige la retirada de las fuerzas rusas y la restauración de sus fronteras internacionales reconocidas. Exige. Bueno, Alba, pues no acabamos de enseñar todo lo que perdió estas 12.800 soldados, todos los frentes rodeados. Claro, pero dices, ok, exige. No, exige. Ok. Luego, seguridad radiológica. Se pide a Rusia, ahí no exige, se pide a Rusia que cese de utilizar la central nuclear de Zaporizhia como herramienta de presión, asegurando la seguridad radiológica. Devolución de ciudadanos. Kiev demanda el retorno de los ucranianos, incluidos niños, que han sido desplazados a Rusia. ¿Y si no se quieren devolver? Sí. ¿Le van a hacer lo de Polonia, que está deportando los refugiados? Sí, tiene que haber una reunificación familiar. Digo, yo abogo por eso, sobre todo si son niños. Yo no apruebo eso, ¿verdad? Nada más que, de nuevo, digo, entrar en ese doble rasero. ¿Te acuerdas cuando antes de atacar Kharkov se retiraron a mujeres y niños de la zona para que solo quedaran combatientes? Desalojaron las tropas rusas. Entonces de ahí dice Ucrania, separaron a los niños de las familias. Miren, vamos a quedarnos con esa historia y la vamos a dar por cierta, ¿ok? En el otro flanco, en el otro lado de otra guerra, en Palestina, no sacaron a nadie. Ahí mataron a todos. Pero ahí la versión es diferente. Claro. Pero en fin. Luego también pide un tribunal especial, porque propone la creación de un tribunal especial para investigar y castigar todos los crímenes de guerra cometidos desde el inicio del conflicto. Obviamente contra Rusia. Y me pregunto, ¿y los suyos? Sí. ¿Te acuerdas de Donetsk, por ejemplo? Sí, usaron Lugansk, armas de uranio empobrecido. Ellos los usaron. Los ataques a Lugansk hace 3 semanas. Exacto. O sea, ya que vamos a hablar de los crímenes de guerra, bueno, que sea parejo, no nomás contra los rusos, también contra los ucranianos, que también los han cometido. Luego, cese de la militarización del frío y la energía. Ucrania quiere que Rusia deje de atacar su infraestructura energética y detenga el uso del frío como arma durante los meses de invierno. Ok, me parece bien, la población civil no tiene por qué pagar las culpas. Entonces, tampoco Ucrania debe de atacar las plataformas petroleras, las bases petroleras de Rusia, porque te van a hacer lo mismo. Entonces, es como que respetar esa parte de la infraestructura. Ese punto lo entiendo, y ahí, obviamente, la población civil es la que está sufriendo el frío. Continuación de exportaciones. Se busca garantizar la continuidad de las exportaciones ucranianas de granos y proteger los recursos naturales del país.
Pues eso no se lo tienes que pedir a Rusia, Zelensky, eso se lo tienes que pedir a BlackRock, a los que ya le vendiste todo Sí. eso. O sea, a Rusia no le tienes que pedir eso. Pregúntale a BlackRock si te va a permitir seguir con las exportaciones, que ya son de ellos, los granos y todo. O sea, Bueno. esa parte como que ¿para qué se la pides a Rusia si eso ya lo vendiste? Sí, pero buena pregunta. ¿A quién le está pidiendo esto? Porque a Rusia no, porque no lo invitó. Entonces No. yo no sé a quién se lo está pidiendo. Pero digo, no acaba aquí la lista. No, tiene más. Pero, Estos son Alba, como los más importantes. De esos que son los más importantes. Ok, eso pides. Vamos bien, está bien. ¿Qué das? Nada. Ahora, vamos a avanzar en esto. Tú pides esto. Putin pide todo lo contrario. Putin pide que las áreas ocupadas bajo la ley de Hokkaido, esas ya son de Rusia. Zelensky dice, voy perdiendo por todos los flancos, pero quiero recuperar todo hasta Crimea. Bueno, ok. ¿Habría posibilidad de buscar un punto intermedio entre ambas propuestas? No lo sabemos a menos que se sienten los dos, pero no lo dejan. No. No, y ahora dices, ok, me parece demasiado abusiva, por decir algo, ¿no? La propuesta de Vladimir Putin se me hace que está pidiendo demasiado. No estoy de acuerdo. Porque lo que dice la OTAN, que está pidiendo áreas que están parcialmente ocupadas. Como Kharkov, por ejemplo. Dice, está pidiendo áreas que no están parcialmente ocupadas. Pues yo creo que dice Putin, cuestión de enfoques y cuestión de tiempo. Claro. Porque al ritmo que van... Sí, no, y dices, ok, no puedes decir, como dice Estados Unidos, no, es que es excesivo lo que está pidiendo Rusia. Ok, voy de acuerdo, es excesivo. Pero, ¿por qué no se sientan con Rusia a negociar? Y no me refiero a la OTAN, porque la OTAN, bueno, pues es que la OTAN la que tiene a Ucrania, ¿no? Pero ¿por qué no se sienta Zelensky a negociar con Rusia? Él quiere todo el territorio de Ucrania hasta antes de las fronteras, quiere que le regresen Lugansk y Donetsk, que eso lo perdió hace 10 años por un referéndum. Que si fue legal o no fue legal, bueno, eso fue hace 10 años. Pero él quiere las fronteras como antes. Putin dice que no, que bajo la ley, como dices tú, de Hokkaido, lo que ya está bajo, pues ahora sí su dominio, se queda con Rusia. ¿Por qué no sentarse a negociar? Ahora, lo de los granos, lo vuelvo a repetir. A mí me parece irrisorio que le pida eso a Rusia cuando sabemos que ya está vendida la restauración del territorio ucraniano para BlackRock. Entonces, mejor... ¿Qué les ofreciste? Claro. O sea, sí, te dieron armas, pero aparte de las armas, no nada más es armas. ¿Cómo piensa pagar Ucrania todo eso? Ah, bueno, pues Ucrania tiene petróleo, tiene gas, tiene minerales, es considerado junto con Rusia una parte de los graneros del mundo. Entonces, a raíz de eso es que te están dando tantos préstamos, porque lo venden así como que, ay, todos son bien dadivosos. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es negocio así. No. Porque hoy Rusia prácticamente ya tiene en la bolsa la segunda ciudad más grande de Ucrania. La producción de granos, esa extensión territorial, va a caer en manos rusas. Eso es con qué se cobra BlackRock una vez que termine esa guerra, si no le está dejando dulces a la piñata a Rusia. Claro, se está llevando todo. Claro, por eso esa propuesta de paz no cuadra nada más y no cuaja tampoco. Ahora, yo creo que podría ser un avance el de esta semana si hubiera el ánimo de que fuera. A ver, Zelensky dice una cosa hoy en Suiza, está bien. Disparate o no lo dice. Putin dice otra en Rusia, pues está bien, disparate o no también lo dice. Ok, vamos a juntarlos a los dos con lo que piden y a buscar un punto intermedio de negociación. Pero eso jamás va a pasar si de entrada no se sientan los dos. Exacto. Y no quiere sentarse. No, y como les decimos, o sea, a lo mejor para algunos de nosotros suena completamente descabellado el acuerdo de paz o la fórmula de paz de Putin, o suena completamente descabellada la fórmula o el acuerdo de paz de Zelensky. Pero dices, ok, ya cada uno trae sus propuestas. ¿Por qué no sentarse a negociar? ¿Por qué hacer una mesa de paz en donde no invitas a una de las partes involucradas en este conflicto? Entonces, claro, pues esa no es mesa de paz. Esa no es mesa de paz. Eso no es nada. Si no está una de las partes involucradas, es como si Rusia hiciera una mesa de paz y no invita a Zelensky. Eso no es una mesa de paz. Oye, que porque no te cae bien, pues ya lo creo. Si te cayera pues claro, también no estarían en guerra. Exacto, no se estuvieran matando.
Si te cayeran bien y tuvieran buenas relaciones, no se estuvieran matando. El detalle es que, por supuesto, no te caen bien, no estás contento con él, no te gustan sus propuestas, pero para eso es una mesa, para negociar la paz. A ver, tú quieres todo el territorio, yo estoy diciendo que lo que caído, pues vamos a partir de ahí y vamos a negociar. Mira, No Alba, estira y afloje. imagínate esto. Imagínate que Rusia hiciera una mesa de paz para resolver la guerra y que invitara a Bielorrusia, a Irán, a China y a Corea del Norte. Pero Ucrania tiene prohibida la entrada. Oye, ¿qué mesa de paz es Pues eso? sí. Eso es una burla. Eso no puede ser una mesa de paz. Esos son tus cuates. Pues es lo que estamos viendo hoy en Suiza. Pues sí, que es que si sientas a Putin y a Vladimir Putin y a Zelensky van a salir chispas. ¿Qué dijo Zelensky, Alba? No es conveniente invitar a Putin a esta mesa en Suiza porque va a ejercer una presión diplomática enorme sobre el resto de los países que puede coaccionar la paz. O sea, dicho de otra palabra, le tienes miedo. Exacto. O sea, te impone esa personalidad en la mesa. No puedes manotear y decirle yo quiero esto y pido esto por esto. Díselo. Pero Ahí se eso achica. se achica. O sea, no porque es que Rusia, conociéndolo como es, va a venir a querer doblegar a todo el mundo. Pues imponte, mano. O sea, pues sí, o sea, puedes creer que venga a querer dominar la mesa, tener el control de todo. Y entonces, pues es lo que tú haces. ¿No se supone que es una mesa de diálogo? Pues te impones, ¿no? ¿O qué le tienes tanto miedo? Claro, ahora, mira, dice por aquí uno de nuestros amigos, estaba yo leyendo un comentario de nuestro amigo Chilaquil. Chilaquil enmascarado. Chilaquil enmascarado, dice 12.800 soldados, 12.800 personas, 12.800 padres, 12.800 hermanos, hijos, etc. Sí. Exacto, son vidas, sin importar de qué bando. Muchos ni siquiera podemos decir, no, es que saben a lo que se metieron. Muchos ni siquiera se metieron ahí por gusto. Es a la fuerza. La nueva ley de reclutamiento que sacó Zelensky reduce la edad obligatoria para reclutarlos de los 18 a los 60 años. Veía yo una nota, Alba, que ayer precisamente capturaron a 40 ucranianos queriendo cruzarse ilegalmente, escaparse de Ucrania a Polonia por la frontera, y del lado polaco los regresaron y se los entregaron al ejército y ya están siendo acusados de quererse fugar de Ucrania para evitar ser enlistados en el ejército. Y Qué pues ya están. desgraciados. Sí, ya están. Eso pasó, Alba. Pueden ustedes checar la nota. Es que es terrible. Entonces dices, ok, condenas los crímenes de guerra. Esto debe de ser considerado un crimen de guerra. Es gente que no quiere enlistarse a un ejército. ¿Por qué los obligas? ¿Por qué pones carne? Los estás utilizando de carne de cañón. Presentábamos el video que estuvo rondando en las redes sociales de un chico que se lo llevan a fuerza, literalmente arrastrando, para enlistarlo en el ejército, que no quería. Porque no es una guerra que los ucranianos quieran. Porque muchas veces leemos las notas y decimos, no, es que son muy malos. No puedo creer que no quieran defender su tierra. Es que no están defendiendo su tierra. Su tierra ya se las vendieron. Parece ser que muchos de nosotros no hemos entendido que aquí hay intereses de una industria armamentista, intereses de otra gente que no son los ucranianos, que el señor Zelensky les entregó. Y que hoy ni siquiera Zelensky toma las decisiones dentro de Ucrania. Las toma Yermak, el que era director de cine. Por cierto. Imagínate, entre un comediante y un director de cine. Está la política en Ucrania. Pero mira, Alba, déjame mostrarte porque luego nos dicen que nos lo sacamos de la manga, ¿verdad? Vale la pena, por cierto, que vean ustedes esta nota si no la habían visto. Más de 40 detenidos al tratar de cruzar la frontera en el suroeste de Ucrania para evitar el reclutamiento. Esta nota, bueno, la que les puse aquí es de Europa Press, pero la traen muchos medios. Es del 14 de junio, de ayer. Dice, la Guardia Fronteriza de Ucrania ha detenido a más de 40 personas que trataban de cruzar las fronteras con Moldavia y Rumanía, corrijo, en el suroeste del país, para huir del reclutamiento en el marco de la nueva ley adoptada por el gobierno ucraniano para engrosar sus filas al frente de la invasión rusa del territorio, dice la nota. Todos ellos se encontraban a bordo de un camión que se dirigía hacia el suroeste, cerca de la frontera en la región de Odesa.
Así, la Guardia Fronteriza han confirmado que el conductor del vehículo no se encontraba transportando grano, como intentaba asegurar, sino que intentaba, Alba, salvar gente. Claro. Intentaba, es como la lista de Schindler, ¿no? ¿Así? O sea, Alba, pero fíjate el doble rasero. Ah, sí. Aquí en estos países, cuando hay personas que huyen de un conflicto, de una guerra, pues les dan asilo político porque están huyendo de una guerra. Allá, no. No. Te jodes, maestro. No, Estoy mandando dinero a Ucrania para que te mates con las armas que doy, no para que te vengas aquí a pedir un refugio. No. Eso, ¿cómo cambia el rasero del mundo? Pobres ucranianos, claro, Alba. Es terrible lo que les están haciendo. Es sumamente terrible. Porque ya lo dijo Stoltenberg. Hasta que el último ucraniano siga peleando, claro, como dice nuestro amigo History Tales. Como es de fácil pelear una guerra con los hijos de otro, claro, y como es de fácil decidir por la vida de otros desde un escritorio. Y también cuando salía Blinken y dijo, no, es que no hay las condiciones de paz para Ucrania. Nosotros vamos, cuando estén las condiciones, entonces sí, ¿cuándo? Es que es muy fácil decir que no hay las condiciones de paz cuando tú tienes calefacción, tú tienes gas, tú tienes comida, nadie de tu familia está peleando la guerra, no tienes el temor de que vayan a llegar a obligarte a ir a una guerra que no quieres. Entonces es muy fácil decir eso desde la comodidad de nuestros hogares. Pero vamos a preguntarle a los ucranianos que están sufriendo no tener comida, no tener calefacción, no tener electricidad, si están de acuerdo con las decisiones que está tomando Zelensky, si están de acuerdo con lo que dice la OTAN. Por supuesto que muchos no están de acuerdo, muchos están tratando de huir y ahí los están obligando a volver. La gran mayoría no están. Claro. No apoyan esta guerra. Alba, si hubiera la intención... Ahora alguien, cuestión de enfoques, puede venir. Sí, porque Rusia, el agresor, sí, por supuesto. Pero, a ver, si de veras quisiéramos ayudar a Ucrania y no explotarlos, no matar hasta el último de los ucranianos para que los ucranianos peleen por una guerra que no es de ellos, sino que es una guerra de la OTAN, que cobardemente están peleando con soldados ucranianos y no con sus propios soldados. Si los queremos ayudar, ¿por qué no nos metemos a una mesa de negociación y le decimos, a ver, Putin, eso que estás pidiendo no se va a dar. ¿Quieres todo Kharkov? No te lo vamos a dar. Pero, olvídate de Kharkov, pero restablecemos el Nord Stream 2. Ahí está. Fuera sanciones, le vendes todo el gas que tú quieres a Alemania, hazte rico, bajamos el precio de los combustibles, pero olvídate de Kharkov. Oye, que la OTAN, que no sé qué, mira, hablemos sincero. Ya más de uno ha salido a decir en la OTAN que Ucrania no va a entrar en la OTAN ni en 30 años. Apenas esta semana hubo un reportaje que decía que sería el último clavo en el ataúd de Biden meter a Ucrania en la OTAN. Sí. Eso no va a pasar. Es más, ya se lo solicitó más de una ocasión, para ser concreto, más de 4 ocasiones Zelensky, y la OTAN le ha dicho que no lo han aceptado. Entonces saquemos ese punto de la lista. Eso es una utopía. Entonces, que Ucrania no entre en la OTAN, ya está, no entra, de por sí no iba a entrar. ¿Qué más quieres? No, pues que quiero el control del Donetsk, tampoco te lo voy a dar, pero sí te puedo aliviar otras sanciones. Es decir, amigos, hay maneras de buscar la paz cuando hay la voluntad, pero en eso no está el negocio, Alba. Claro. Como dice nuestro amigo Fernando José, si los ucranianos lucharan hasta el último ucraniano, ¿por qué están luchando? Por defender los intereses de BlackRock, de Raytheon, de Lockheed Martin. Por eso los están obligando a pelear. Por eso los están obligando a pelear, porque Ucrania tiene muchos minerales. Produce granos, tiene gas, tiene petróleo, muchas cosas. Entonces, pues ya le echaron el ojo. Por eso los están obligando a pelear. No porque les interese la soberanía de Ucrania, no porque les interese la vida de los ucranianos. Y en nuestra encuesta del día por YouTube, ¿debería Ucrania continuar la resistencia o negociar con Rusia? A, continuar la resistencia. B, negociar con Rusia. C, buscar apoyo internacional. Pues mira, ahí están los resultados. Ya cerramos la encuesta precisamente antes de ponerla aquí. El 86% cree que debería de negociarse. El 8% continuar la resistencia y el 5% buscar apoyo internacional. Yo creo que debería de negociarlo. Y si hubiera la voluntad, Alba, debería de negociarlo con el apoyo de Occidente. Claro. En los términos que dijimos. Oye, olvídate de Kharkov, o a ver si quédate Kharkov, pero no al Donbass. Porque la neta, mira, mano, de ahí nos vamos a cobrar todo el dineral que le dimos a Ucrania. Tampoco le quites todos los dulces a la piñata. Entonces, déjanos Kharkov, pero te aliviamos las sanciones del gas. Puedes restablecer el Nord Stream 2, etc. Hay maneras de buscar la paz, Alba. Claro. Pero repito, en la paz no está el villano, no está el billete.
En estos momentos, casi 700,000 soldados rusos están invistiendo toda Ucrania. Es una cantidad abrumadora, 700,000 soldados, fuerzas desplegadas en una zona sola de conflicto. La semana pasada, Vladimir Putin, el presidente ruso, aseguró que no hay necesidad de una nueva ola de movilización en Rusia. Bueno, si la hubiera, entonces estaríamos hablando ya de cerca de 1 millón de efectivos desplegados en esta guerra. ¿Qué significa esta cantidad para el futuro del destino de la guerra en Ucrania? Estamos ante una escalada inevitable de tensiones, pero también ante una táctica muy calculada para consolidar el control. ¿Cómo podría Ucrania ganar contra este impresionante número de efectivos y esta maquinaria militar? Ahora, planteémonos esto, porque yo creo que es importante analizar las declaraciones de esta semana que el mismo Putin hiciera. ¿Qué impacto tiene la presencia de estos casi 700,000 soldados rusos en Ucrania para la estabilidad, sobre todo de los intereses de cada bando en el conflicto? Y más importante aún, ¿cuál es el verdadero objetivo detrás de esta movilización masiva? ¿Cómo podría ganar Occidente si no es luchando de frente contra eso? Para entender mejor esta situación, yo creo que vamos a desglosar esto. Miren, primero vamos a hablar de cómo se está considerando este contexto de las declaraciones de Putin, porque durante una reunión con los participantes del programa gubernamental Hora de Héroes fue cuando hizo estas declaraciones. Lo que dijo, por cierto, este programa está dedicado a la ayuda del desarrollo profesional de los combatientes. Y ahí Putin fue cuando mencionó que no había necesidad de hacer una nueva movilización más de soldados. O sea, están más que cubiertos. Es lo que dijo, que no tienen necesidad de poner más soldados en el frente. Fíjense cómo contrasta esto con la realidad de Ucrania, que incluso tuvo que modificar recientemente, como ya todos sabemos, su ley de reclutamiento para ampliar el rango de edad, ahora desde los 18 años hasta los 60, porque tienen una terrible escasez de tropas. Y entonces están buscando entre mercenarios, entre, por supuesto, tropas extranjeras y en reclutamiento forzado, cómo rellenar esta falta de soldados en el frente, mientras que Putin dice que ya no tienen ellos necesidad de hacer más reclutamiento. Según dijo, están siguiendo una táctica muy diferente ahora en Ucrania. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? En palabras de Putin dijo que están expulsando al enemigo de territorios claves. Y dijo, no tenemos necesidad de recurrir a la movilización, no pensamos hacerlo. Fue muy claro. Y esto pues está ya planteando la nueva estrategia de Rusia en esta operación, porque en la movilización anterior, si recordamos, ya se habían mandado 300,000 soldados más. Más de 300,000 hombres habían firmado contratos voluntarios con el ejército ruso el año pasado. Desde inicio del año, estos voluntarios habían ascendido a más de 160,000. O sea, dicho de otra forma, esto significa que en total Rusia ha incorporado ya, de hecho, más de 700,000 soldados. Para ser exactos, 760,000 soldados efectivos que están ahí rodeando a Ucrania por todos lados. Entonces, ¿cómo se compara esto con otros conflictos importantes a lo largo de la historia? No es que Rusia siempre mande 700,000 soldados a cada guerra que inicia o en cada guerra en la que ha peleado en su historia, por ejemplo. Fíjense, si lo comparamos con la guerra de Vietnam, para tener este paralelismo, Estados Unidos desplegó ahí 536,000 soldados. Esto hablamos de 1968. En la Segunda Guerra Mundial, el número de soldados estadounidenses en combate, bueno, pues fue desproporcional, fue 11 millones. Pues estábamos hablando de un conflicto global a lo largo de todos los frentes, de todos los años que duró la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo comparamos recientemente, por ejemplo, con Irak, con Afganistán, pues Estados Unidos mantuvo aproximadamente entre 160,000 tropas que desplegó en Irak, y en su punto máximo en el 2007 alrededor de 100,000 tropas en Afganistán en el 2010. Si comparamos esto con los despliegues de la cifra inmensa de 760,000 soldados rusos que están peleando ahora en Ucrania, es una cantidad considerablemente dispar, mucho más alta que lo que incluso el mismo Estados Unidos ha desplegado previamente en Irak o en Afganistán.
Ahora, si consideramos que estos se están concentrando en un solo punto de operaciones, pues vaya que entonces la dimensión es otra. ¿Qué hay del lado ucraniano? Del bando ruso hay 760,000 soldados. ¿Qué tiene Ucrania en estos momentos? Las estimaciones varían. No hay un número concreto porque ustedes saben que hay demasiada desinformación en esto, pero se cree que Ucrania tiene en el mejor de los escenarios entre 200,000 y hasta 250,000 soldados en números alegres. O sea, estamos hablando de una cantidad que del lado ruso supera por mucho más del doble a las fuerzas regulares y reservistas que tiene Ucrania desplegadas para su defensa. Entonces, con la ayuda militar, con el entrenamiento además proporcionado por países occidentales, pues Ucrania ha intentado proveer de algún tipo de entrenamiento fast track a los nuevos reclutas que hoy entran con cero experiencia y mañana ya están empuñando un arma, pero no tienen una carrera militar. Y esto pues implica evidentemente una desproporción de fuerzas en términos de estrategias y de resultados en el campo de batalla. No importa ya, y yo creo que esto hay que dejarlo bien claro, si por un lado tenemos, por ejemplo, el despliegue de armamento táctico de misiles HIMARS, de ATACMS. Esto es poderosamente importante, pero más importante es en mano de quién los despliegas. Por eso incluso hoy se está discutiendo muchísimo que los países que están proporcionando los F-16 a Ucrania no quieren que los ucranianos los piloten, por una sencilla razón. Ucrania nunca antes ha tenido F-16 en su historia. No sabe pilotearlo. Si no le van a enseñar a hacerlo en un curso de 2 semanas, no es como una licencia de conducir y ni siquiera con eso puedes garantizar que en 2 semanas tienes a un buen conductor de automóvil. Ahora imagínense de un F-16. Por ponerles un ejemplo de cómo históricamente Rusia jamás había desplegado una cantidad tan grande de tropas en un solo conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso durante la intervención soviética en Afganistán, que es, para eso pues ya estamos hablando de los años 80, el máximo número que se había desplegado en ese entonces de tropas soviéticas pues fue alrededor de 115,000 soldados, 115,000 en Afganistán. Entonces, ahora es un despliegue masivo que jamás en la historia moderna de Rusia, jamás en la historia de Rusia, de hecho, se había visto. Lo que el Kremlin está haciendo en este momento no tiene un precedente. Y por eso Rusia ya está diciendo pues, que no necesita más soldados para movilizar. Pues tiene más que suficientes en el frente. Y es una respuesta que puede ser que el Kremlin está confiando ya en el resultado de la guerra, en que la guerra ya tiene un resultado muy claro y que si Rusia puede mantener, por cierto, que esta ya más bien es la segunda fase, creo que no le preocupa mucho al Kremlin cuál va a ser el resultado final, sino lo que viene después. Si Rusia puede mantener y expandir su control territorial sin necesidad, fíjense, de movilizar a más soldados, pues eso es un éxito estratégico, porque con esas tropas puede ganar y preservar el control de las zonas ganadas. Y el apoyo interno en Rusia pues también va a ser un factor crucial, porque la afirmación de Putin de que más de 300,000 hombres ya firmaron contratos voluntarios con el ejército ruso el año pasado, pues nos habla de un nivel significativo de respaldo interno, porque este apoyo ya está muy cargado de un sentimiento de patriotismo en donde podemos llamarlo propaganda estatal, percepción de una amenaza externa, percepción de esta guerra, pues, de una sensación de que, imagínense, si muchos países al exterior de Rusia tienen esta sensación de que estamos hablando de 31 países contra Rusia a través de una guerra proxy, o sea que toda la OTAN contra Rusia, pues el sentimiento adentro de Rusia todavía es más que esto. Entonces, lo que podemos esperar ya en el futuro más cercano es que es muy probable que veamos una continuación de esa estrategia actual de Rusia, pero con un enfoque en consolidar ya más bien el control territorial de sus victorias, de los lugares que han reivindicado, y minimizar en adelante la necesidad de nuevas movilizaciones, porque básicamente fue lo que Putin dijo en sus declaraciones. Pero también tenemos que ver que esto es algo que, claro, en una guerra las circunstancias pueden cambiar siempre de un momento a otro. Entonces las acciones de Ucrania, porque también está siendo apoyado por
los anuncios de nuevo armamento occidental a gran escala, pero que muchos analistas incluso dicen que esto ya no es determinante para cambiar el futuro de la guerra, porque estamos hablando de una cantidad de 700,000 soldados que a eso se dedican, bien preparados, con entrenamiento militar, contra pues de 200, al mejor escenario, 250,000 reclutas ucranianos. Y en conclusión, pues la declaración de Putin sobre esta necesidad de no movilizar ya a más soldados rusos a Ucrania, pues es una pieza más que nos demuestra qué es lo que sigue para la guerra, con una presencia que no se había visto jamás en la historia de esta región en una zona de operaciones que nos está mostrando precisamente cuál va a ser el resultado sobre el futuro de esta región y pues más allá de lo que se anuncia o no de apoyo militar a uno de los bandos, el problema no es el caballo, es el jinete, Alba. Así es. Y viendo los números, como decías que Rusia dice que hay 700,000 soldados, me llamó la atención. Dije, bueno, pues ¿cuántos soldados tiene activos Rusia? Porque 700,000 es un gran número. Bueno, pues información así que puede uno encontrar muy rápidamente de cuántos soldados activos tiene Rusia no hay. Pero en información de Infobae y del País, ustedes pueden encontrar que dice que plantea aumentar su número de soldados en activo en los próximos años a llegar a ser 1,5 millones. En sí, tampoco ellos dan el número total de soldados activos que tiene en este momento Rusia. Pero luego me dio curiosidad, dije, pues en cuánto andamos en cuanto a número de soldados, porque es un ejército grande. Bueno, pues China tiene más de 2 millones de miembros activos en su ejército, sin contar los reservistas, tampoco los de Rusia. No estamos contando reservistas, estamos contando solo soldados activos. Entonces, China tiene más de 2 millones. Estados Unidos tiene aproximadamente, según Yahoo Noticias, 1,390,000 soldados en servicio, según los datos más activos, más recientes. Entonces, lo que convierte a China como el ejército más grande del mundo, con más de 2 millones. Tiene aproximadamente 2,03 millones de soldados activos. De ahí lo sigue India. Recuerden que ahorita, según el último conteo, India es el país más grande del mundo en población. En cuanto a población, entonces tiene lógica que sea uno de los ejércitos junto con China, que es el segundo país con mayor población en el mundo, pues que sean los ejércitos con mayor número. Entonces está China primero, luego sigue India, luego está Estados Unidos, de ahí sigue Rusia y sigue Corea del Norte. Ellos son, pero me dio curiosidad, porque yo dije, tomando en cuenta el número de población que tiene Rusia, sí tiene un ejército muy numeroso, porque Rusia tiene una población aproximada, supuestamente, de 144 millones de personas. Sí, pues es el país más grande del planeta. Ajá, es el país más grande del planeta y solo tiene 150 millones de personas. Estados Unidos, según el último conteo, tiene aproximadamente 342 millones de personas. O sea, dobla el tamaño Estados Unidos de Rusia, pero en cuanto a soldados no está muy dispar. Entonces, sí, Rusia, a pesar de no tener tanta población como la tiene Estados Unidos, como la tiene China o como la tiene India, sí tiene uno de los ejércitos más grandes. Ya ni les digo de Corea del Norte, que no tiene la población que tienen ellos y tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sí, por cierto, mira, Alba, ya como que está muy cantado cuál va a ser el final de este conflicto, ¿eh? Pero la presencia de 700,000 soldados rusos implica que Ucrania está rodeada o no necesariamente. Pues gracias a todos nuestros amigos por votar en la encuesta. Las opciones son sí, claramente, no necesariamente o no estoy seguro. ¿Qué opinan nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos por YouTube? El 72% cree que sí, que claramente están rodeados. El 20% cree que no necesariamente. Y el 6% no está seguro, Alba. Así es. Dice por aquí nuestro amigo Palomino y compadre, dice, es que en los Estados Unidos ya la gente no se quiere meter al ejército porque no vale la pena. Y también hay tienen un problema de reclutamiento. Tienen un problema de reclutamiento y hay otro problema muy serio en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Pero en Estados Unidos, según sus requerimientos para enlistarse al ejército, hay un problema de obesidad en la población.
Entonces, muchos jóvenes, aunque quieran enlistarse al ejército, no cumplen con uno de los requisitos, que es el peso. Entonces, están teniendo que cambiar eso. Sí. Porque desafortunadamente cada vez el número de jóvenes en obesidad es mayor. Y ese es otro de los principales problemas que enfrenta en estos momentos Estados Unidos. La baja, pues las ganas de la gente de no unirse, porque no vale la pena, como menciona nuestro amigo Palomino, y la obesidad. Dice nuestro amigo Sergio Cervantes, esto es inimaginable, porque ¿con qué armas cuenta esos 700,000 soldados? El problema es el interés por los recursos que tiene Ucrania. Es la maldición de los países que tienen recursos naturales. Sí. Sí. A veces dicen que es una bendición, más bien es una maldición. Alba, acaba de salir esta semana una sentencia, por cierto, de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, pues lo que sería en Estados Unidos, en contra de la empresa Chiquita Bananas. Uh-huh. Porque se comprobó el vínculo que tuvo financiando con miles de millones de dólares a grupos paramilitares colombianos para desestabilizar a Colombia, saquear a los pobladores, desplazarlos y sembrar bananas. Es decir, fomentaron la desestabilización de un gobierno. El terrible problema que tuvo Colombia y que aún sigue teniendo de inseguridad fue por bananas, literalmente, sí, para poder una empresa estadounidense sembrar bananas y llevárselas. Lo mismo pasó en muchos otros países. Acá, después de casi 10 o 20 años, no, 10 años que estaba ahí esta sentencia, por fin sale hoy. Aún la van a apelar. Claro. Pero bueno, Alba, es increíble cómo a veces... Es cierto, la riqueza de un país no necesariamente es una bendición. No. A veces es una maldición. Por cierto, que vamos a hablar de un dato que a mí me trae impactado. Es más, francamente ya quiero que hablemos de eso. En 10 minutos vamos a hablar de eso en tu canal, en Alba Marina. Porque yo te dije, no tuvieron abuela. Se pasaron de lanza, literalmente. Esta información que saca Reuters, un medio occidental, en donde saca el montón de evidencias de cómo el Pentágono financió una campaña de desinformación y orquestó un plan secreto directamente relacionado con la pandemia, Alba. Sí. Terrible, vaya. Terrible, se descubrió. ¿Cuántas millones de personas murieron por eso? Por desinformación. Únicamente por desinformación. Campaña de desinformación estadounidense. Así como se dice la rusa, pues ahora Reuters, no nosotros, ¿eh? No, es una información de Reuters, es una investigación de ellos. Ellos muestran las pruebas de que el Pentágono utilizó una campaña de desinformación para no, cuando estaba en pleno apogeo la pandemia del COVID-19, contra unas vacunas. Entre ellas, las vacunas, obviamente, China y la vacuna rusa. No les importó que miles de personas murieran, nada, para posicionar su vacuna. Y es que decían que ganar en dólares y tener pues más credibilidad ellos en el mundo. Entonces se inventaron cosas que no tenían ningún fundamento científico, pero ustedes saben que una mentira cuando se repite tantas veces se convierte en verdad y la gente la cree, y eso fue lo que hicieron. La máxima de Goebbels. Sí. Alba, pero lo que sí tenía fundamento científico se censuró, se ocultó. Exacto. ¿Y cuántas personas no siguen sancionadas? Le cerraron sus medios de comunicación por haber expuesto cosas, por ejemplo, como la vacuna de AstraZeneca, que hoy ya no existe porque la tuvieron que retirar del mercado después de que se publicaran algunos de sus efectos secundarios como trombosis. Y entonces dicen que son casos muy, muy aislados, pero voluntariamente, antes de enfrentar una oleada de demandas en Europa, AstraZeneca decide retirar ya de la venta esta vacuna. Salen y dicen, porque ya no es necesario. Cuidado con eso, porque para los que promueven esto, entonces quiere decir que es un discurso irresponsable. O sea, que ya no es necesario. El COVID desapareció del mundo. No desapareció. Que nos lo digan a nosotros, ¿no? El COVID sigue existiendo. Incluso, Alba, ¿te acuerdas cómo aquí en Canadá no podías entrar al país ni salir del país si tenías una vacuna china o rusa? Ah, sí, no era aceptada. De hecho, en México mucha gente se puso la Sinovac y no era permitida. Después de un tiempo la permitieron, pero al inicio si tenías la Sputnik, que era la rusa,
No podías entrar a Canadá. ¿Y cómo surgieron estos de medios que ya ahora todo tiene lógica? Nos lo va a mostrar Alba, cómo era parte de una orquestada red y plan secreto del Pentágono con pruebas de Reuters. Como en México también se dijo que nos estaban usando de conejillos de India, el gobierno mexicano aceptando la vacuna cubana, la china y la rusa. Ahora sabemos que eso era parte de una estrategia de inteligencia del Pentágono para que solo compráramos las vacunas de ciertos laboratorios y no las de otros. Y que, por cierto, esas se hicieran transacciones en dólares y también contrarrestar lo que llamaban influencia china o rusa. Sí. Qué nefasto, porque las gráficas mostraban un ascenso de mortalidad del COVID, o sea, la gente que estaba muriendo, mientras muy felices los del Pentágono ahí hashtagueando, claro, ¿no? Porque les convenía. Entre más compraras su vacuna, pues más ganancias tenían ellos. Los hutíes han desencadenado una verdadera tormenta en el Mar Rojo que está poniendo a la Armada estadounidense en su batalla más intensa, más difícil, desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 buques han sido dañados por los ataques constantes de este grupo rebelde yemení y está alterando no solamente la dinámica militar en la región, sino que también está poniendo en jaque a la Armada, a la naval estadounidense y al comercio internacional. ¿Qué está ocurriendo realmente en estas aguas turbulentas? ¿Cómo es que un grupo en Medio Oriente como los hutíes esté poniendo en jaque a la Armada estadounidense? Alguien podría decir que esto es una exageración mía, pero es precisamente también la opinión de prensa asociada en un artículo por demás interesante titulado así. Precisamente este es el desafío más grande, el combate más intenso que ha tenido Estados Unidos precisamente en esta zona desde que estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Crecieron los enanos, como decimos en México? ¿Quién está detrás de esto? La realidad es que la Armada estadounidense se había preparado durante mucho tiempo para enfrentarse a potencias globales como Rusia, como China, pero resulta que se está tropezando con los hutíes y no lo está superando. Un conflicto inesperado contra un pequeño grupo rebelde si lo comparamos contra otros gigantes como por ejemplo Rusia o China, repito. Vean el déjà vu de la historia, por ejemplo, como lo que hubiese pensado en un momento el mundo acerca de que un conflicto entre Rusia y Ucrania no duraría más de un año y ya vamos en 2 y contando. Pues, ¿qué hubiera pensado el mundo que un conflicto de la naval estadounidense contra los hutíes no les hubiera durado ni una semana y los tienen en jaque? Cuidado, porque detrás de aquí hay sorpresas, hay una guerra proxy. Y hay una mano que está moviendo el pandero y que está poniendo en jaque precisamente a la naval estadounidense. Es un enfrentamiento que no está captando tal vez la misma atención mediática en la guerra que otros conflictos como Israel y Hamás. No se le da tantos reflectores como a Rusia y Ucrania, pero lo que sí es cierto es que está evolucionando hasta convertirse en una campaña naval mucho más intensa, incluso entre la Armada estadounidense, de las que haya tenido por décadas. Ahora sí que si no me creen, échenle una revisada a este medio, por supuesto occidental, no son fuentes prorrusas, en donde se reconoce la seriedad de este asunto, pero también las implicaciones de cómo un pequeño grupo está pudiendo hacer esto. ¿Cómo es posible que los hutíes estén alcanzando este nivel de amenaza para el Pentágono? Han pasado de usar rifles de asalto y camionetas Toyotas montadas con alguna torreta encima, a un verdadero arsenal temible de drones, misiles, incluso se habla ya hasta de armas hipersónicas que el Pentágono ni siquiera tiene y que los hutíes muy probablemente ya pudieran tener en sus manos. Desde noviembre han lanzado casi todos los días ataques precisamente en el Mar Negro y están afectando la navegación en el corredor, del Mar Rojo, una ruta vital que conduce al Canal de Suez y al Mediterráneo. Este corredor ha visto una reducción en el volumen ya del tráfico de sus mercancías de hasta el 25%. Y eso, por supuesto, que ha tenido un impacto directo en el comercio global. Los hutíes están justificando estos ataques, dicen que es como una forma de detener la guerra en Gaza
y apoyar al pueblo palestino. Pero lo cierto es que también están buscando consolidar su poder en Yemen, desplazando nada más y nada menos que a las fuerzas navales estadounidenses. Es una intensidad que está poniendo en jaque constante a los marineros estadounidenses, a sus aliados, a los buques comerciales. Y es una presión inmensa para, por ejemplo, el destructor de la clase L. Burke, quienes tuvieron que reaccionar en segundos para interceptar misiles hutíes que entraban y que se movían a velocidades supersónicas. Supersónicas, es decir, ya el mismo artículo de prensa asociada nos confirma que los hutíes estarían manejando una tecnología que el Pentágono no tiene, la tecnología supersónica. El 9 de enero, según este artículo de prensa asociada, fue uno de los casos más extremos. El USS Lavon, uno de los buques estadounidenses apoyados también por el FA-18 del portaaviones USS Dwight Eisenhower, derribaron 18 drones, 2 misiles de crucero antibuque, un misil balístico que se había lanzado por los hutíes. Y estos ataques no cesaron ni siquiera durante el mes sagrado del Ramadán. Afectó, por supuesto, muchísimo el comercio de aguas del Mar Rojo, el Golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb. La pregunta que surge es, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar una amenaza así de persistente? El combate que se está sosteniendo en el Mar Rojo ya alcanzó niveles que no se habían visto según prensa asociada, repito, desde la Segunda Guerra Mundial. Los hutíes están muy cerca de lanzar ataques que la Armada estadounidense no va a poder detener completamente, según prensa asociada, y esto podría resultar en daños significativos. Repito mucho esto, fíjense, porque yo sé que es difícil de creer, sobre todo en palabras de un servidor, cuando decimos que los hutíes podrían estar lanzando ataques que la Marina estadounidense no puede detener. Más de uno va a decir, ¿cómo me dices que un grupo de granjeros en Medio Oriente no va a poder detener? No, señores. Es información que propia prensa asociada ha estado confirmando con fuentes muy allegadas al Pentágono, y esto precisamente le estaría ya dando un giro a esta situación, porque este conflicto está continuando y los hutíes no son lo que nos habían vendido, no son un grupo de improvisados, están escalando su fuerza, son más capacitados y se están convirtiendo en una amenaza más seria y peligrosa para las fuerzas estadounidenses de la región. Hay que recordar, por ejemplo, varios incidentes históricos para comprender la gravedad de lo que estamos viendo. Miren, en 1987, un caza iraquí impactó al USS Starts con misiles que mataron a 37 marineros estadounidenses. Luego, en el año 2000, el USS Cole fue atacado por suicidas de Al Qaeda en el puerto yemení de Adén. Aquí se habían reportado 17 marineros. Bueno, pues hoy el USS Cole patrulla el Mar Rojo junto con el Lavon y están enfrentando nuevamente ataques constantes, pero ahora de los hutíes. Incluso un barco comercial fue recientemente abandonado y lo dejaron allá a la deriva porque fue atacado por un bote no tripulado hutí. Y la conexión aquí es innegable. ¿Cómo pueden los hutíes lograr estos por sí solos? Pues hay una conexión que es innegable. La primera conexión es la de Irán, que no solamente le está proporcionando apoyo financiero a los hutíes, sino que también les da inteligencia, les da entrenamiento y los hutíes han mejorado sus capacidades de ataque marítimo. Eso representa, por supuesto, una amenaza directa ya para los buques estadounidenses, pero el peligro no se limita al mar. La campaña aérea de Estados Unidos también ha atacado repetidamente posiciones hutíes dentro de Yemen, incluyendo estaciones de radar, sitios de lanzamiento. En una ronda de ataques se reportó recientemente que murieron al menos 16 personas, entre ellos civiles, que fue uno de los ataques más mortales reconocidos por los rebeldes. Ahora, las operaciones aéreas, por ejemplo, del Eisenhower, han sido todavía más intensas. Más de 350 bombas y 50 misiles han sido lanzados contra objetivos hutíes. Y los hutíes han derribado ya muchos drones estadounidenses MQ-9 Reaper con misiles tierra-aire y están con esto demostrando que tienen capacidad para contrarrestar la avanzada tecnología estadounidense. Muy a pesar de los esfuerzos para intentar degradar sus capacidades, pues los hutíes siguen siendo una amenaza persistente. Dentro de la propia Armada estadounidense ya hay muchos murmullos confirmados por prensa asociada
de que no se toma una postura más agresiva contra los hutíes. ¿Por qué? Bueno, la Casa Blanca dice que está manteniendo un perfil bajo sobre esta campaña, es lo que vemos, posiblemente para evitar tensiones adicionales con Irán. Teherán ha lanzado ataques significativos contra Israel y claro, está enriqueciendo uranio a niveles preocupantes y la situación es muy delicada. Cualquier acción podría desencadenar consecuencias muy graves porque la guerra de los hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudita ya está causando más de 150,000 muertes, incluyendo civiles, y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo. Este conflicto ha fortalecido muchísimo a los hutíes y ha llevado a que algunos en Medio Oriente los vean como defensores contra la agresión extranjera. Y mientras esto está pasando, Arabia Saudita está buscando un acuerdo de paz precisamente con ellos y muchas naciones de Medio Oriente han pedido a Estados Unidos que no lance ya sus ataques desde su suelo para no complicar todavía más esta situación para el tránsito de mercancías. Nada más que saben qué sucede, que mientras esto pasa con el tráfico de mercancías estadounidenses o israelíes, mercancías como las rusas o los barcos rusos pasan sin ningún problema, al igual que los barcos iraníes. Es decir, los hutíes son selectivos frente a los que perciben como sus aliados o sus enemigos. Entonces, este tipo de ingresos de Egipto por el canal de Suez, que es una fuente vital para su economía, pues se está reduciendo a la mitad desde el inicio de los ataques hutíes. Y esta actividad es muy importante porque ha disminuido drásticamente, está afectando el comercio estadounidense, también occidental, claro, y también está aumentando muchísimo los costos del transporte. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo podrán los hutíes seguir escalando esta situación y por qué es que pueden hacer frente a algo tan poderoso como la Fuerza Naval estadounidense? Esta es la primera etapa que ya aparece, fíjense, según el artículo de prensa asociada, que está siendo sumamente difícil para las fuerzas navales estadounidenses de controlar. Pero ahora déjenme hacer una reflexión, cómo se conectan estos discursos con lo que hablábamos en esta misma mesa hace apenas unos 5 días, acerca de este discurso de Putin, que lo pusimos con un pin ahí, pero ahora conéctenlo con esto y piensen, si en estos momentos parece que los hutíes, según prensa asociada, están ya poniendo en jaque a la Fuerza Naval estadounidense con una de sus batallas más intensas que no habían tenido desde la Segunda Guerra Mundial, agárrense, porque ahí va esta amenaza. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos. Y además, por supuesto, tales acciones de manera definitiva ya han alcanzado el mayor grado de degradación, pero destruirán completamente las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional. Y finalmente, si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros, y se trata de su participación directa en la guerra contra la Federación de Rusia, entonces nos reservamos el derecho de actuar de manera similar. Esto es un camino hacia problemas muy serios. Pues ya lo creo. Ahora, si alguien se estaba preguntando cómo le hicieron los hutíes para conseguir misiles hipersónicos que no tienen ni siquiera el Pentágono, porque no los tiene evidentemente, ha habido mucho este discurso como de, yo lo llamo propaganda, porque hace apenas un mes Lockheed Martin salió a decir, Alba, que ya había realizado con éxito su primer lanzamiento hipersónico. Pero eso mismo lo había dicho en diciembre. Sí. Y luego lo habían dicho en octubre. El caso es que dicen que ya lo lograron, pero no pueden fabricar uno solo. No ha iniciado la producción de misiles estadounidenses hipersónicos. No ha iniciado. Tampoco hay fecha como para que empiece la producción, porque están en una guerra. Bueno, están en varios conflictos. Entre ellos están en la guerra con Ucrania. Y ese es el negocio que los ha mantenido tan entretenidos, produciendo armas para mandarlas allá. En mi canal ya les dijimos, les presentamos un video con información de la Europol y con información de la Policía Española, de dónde terminan muchas de esas armas que están tan apurados mandando al conflicto con Ucrania.
armas que llegan a manos de muchos grupos que califica el gobierno estadounidense como grupos delincuenciales en Medio Oriente, grupos enemigos y cosas así. Y entre ellas están pues también los hutíes, porque de hecho algunas de las armas con las que supuestamente se atacó a Israel jamás son armas que el mismo Occidente ha enviado a Ucrania. O sea, hay muchísimas. Y ahora agrégale que si recordamos, los hutíes se formaron o nacieron en 1980 bajo el auspicio del gobierno iraní, quien les proporcionaba armas, dinero, entrenamiento, y con el tiempo pues fueron creciendo más y otras naciones les han ido proporcionando también dinero, armas y entrenamiento. En este momento pues se cree que uno de los principales proveedores, aparte de Irán, a los hutíes es Rusia. Sí. Así que se conoce también, no se ha confirmado, pero los rumores en varios especialistas de guerra que Irán tiene misiles hipersónicos. Que también se los habría estado proporcionando Rusia porque recuerden que Irán tiene sanciones. Sí. No, al igual que Rusia y Turquía y todo el mundo ya. Pero bueno. Creo que lo único que no tiene sanciones de Washington es Washington a este punto. Pero si recuerdan, Corea del Norte es el papá de las sanciones, tiene todas las sanciones del mundo y tiene misiles hipersónicos que han hecho las demostraciones de los misiles hipersónicos frente a Blinken. Cuando Blinken estaba en Corea del Sur, Xi Jinping, ese es el de China. Kim Jong-un, sí. Kim Jong-un hizo la demostración de unos misiles hipersónicos y ahí le tocó ver el espectáculo a Blinken. No fue para que se lo contaran, él lo vio. Ahora, o sea, en sí, las sanciones no les hacen nada. Ya tendría, Alba, mucho sentido entonces este discurso que vimos de Putin de, pues, ¿por qué no tendría yo que darle armas a los enemigos de Estados Unidos, letales y de largo alcance, si Estados Unidos se los está dando a mis enemigos? Pues, ¿qué nos frena? ¿A quién se refería? Hay una larga lista, pero entre la lista, uno de los primeros serían los hutíes. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos ni siquiera se los tiene que regalar? Se los vende. Sí. Con que le venda tecnología hipersónica o, por ejemplo, misiles de largo alcance, Kinsal, otro tipo de sistemas como los S-400, ni siquiera le tiene que vender sus sistemas más avanzados. Por supuesto, la tecnología hipersónica, los Iskander, imagínate el enorme nivel de tecnología que podrían estar manejando los hutíes en el Mar Rojo para contrarrestar o ahora sí poner más en jaque a las fuerzas navales estadounidenses que ya de por sí, según prensa asociada en estos momentos, están enfrentando una verdadera crisis por esta zona. Por cierto, es parte de la encuesta del día. ¿Piensas que el conflicto hutí-Estados Unidos es una guerra proxy de Irán? Y déjenme agregar de Rusia. Me parecería, Alba, ese viejo dicho que tenemos en México de juego que tiene desquite ni quien se quite, porque va muy conectado con la, pues no sé cómo lo querramos llamar, advertencia o amenaza que hizo precisamente en estos días Putin de si Occidente está autorizando a Ucrania a atacar mi territorio con sus armas, yo como por qué no le voy a vender armas a los hutíes. O puedes decir, ¿sabes qué? Pues no te las vendo. Vamos a hacer un intercambio. Tú estás controlando, ellos tienen el control del Mar Rojo, los hutíes. Esa es una realidad. Nadie puede negar eso. Ellos tienen el control del Mar Rojo. Ok, yo necesito pasar por ahí mis buques que llevan gas, que llevan petróleo a otras partes del mundo. Déjame pasar y yo te doy armas. Es un intercambio. O sea, te estoy pagando el peaje y yo te voy a pagar mi peaje con armas. A ti te convienen, a mí me convienen. Yo paso sin ningún problema y es un ganar-ganar. ¿Quién te dice que no le están haciendo así? Pues y es una manera de... ¿Y quién gana más y quién pierde más, Alba? Exacto. Porque ya cuando ves desde esta perspectiva, resulta que los más pobres eran los más ricos. Uh-huh. Y los más ricos saqueaban a los países, obtenían su riqueza de los países que saqueaban. Y es que... El tráfico de mercancías, ¿por dónde se mueve? En su mayoría por estas zonas, sí, por el Mar Rojo. Tienen mucha riqueza, nada más que siempre han sido saqueados. Tienen petróleo, tienen uno de los tránsitos navales marítimos más importantes del mundo, tienen minerales, pero además de ahí viene todo lo que se produce de Asia también. Es decir, mucha de la riqueza se mueve en dos sentidos por aquí.
Y aún así estaban sumidos en la pobreza. Sí, estaban sumidos en la pobreza y también se ha subestimado muchísimo las capacidades intelectuales. Una cosa es que un país sea pobre y en vías de desarrollo, otra cosa es que no tengan la capacidad de crear. Y si algo han demostrado Irán, a pesar de las sanciones y todo, es que pueden reciclar los drones de Estados Unidos y usarlos contra ellos. ¿Qué ha demostrado India? Tiene fama de ser un país sumamente pobre. Fue saqueado durante muchísimos años por la corona inglesa. Se llevaron mucho de su riqueza. Llegaron a la luna, han hecho un montón de cosas. Están mejorando mucho. Tienen uno de los ejércitos más armados, más desarrollados. Entonces, aunque el país parezca ser muy pobre, no quiere decir que no tengan la capacidad de crear. Claro, y luego más barato de lo que lo crean precisamente, Alba, en nuestros países. Ya lo hablábamos precisamente en la semana, como para Occidente crear un misil, una artillería de $4,000, pues a Rusia le cuesta $1,000, según Stoltenberg, y lo producen 3 veces más rápido de lo que se produce aquí. Tenemos un problema, no solamente en nuestra productividad, Alba, sino en la manera en la que estamos criando a nuestras generaciones. Yo no sé cómo se va a llamar esta nueva generación que viene, pero se me ocurren muchos nombres. Generación Ozempic, generación Facebook, generación... no lo sé, porque ya no es la generación de cristal, pero Alba, es una generación producto de dámelo fácil, dámelo rápido, come comida chatarra, haz el menor esfuerzo posible por todo. No necesitas ejercitar, para eso está los Ozempic. No necesitas leer, para eso está ChatGPT. No necesitas ir a la universidad. No necesitas estudiar. No necesitas... La agenda, ya saben, no me quiero meter en esa enorme discusión, pero la agenda que le están adoctrinando a nuestros niños en la escuela, para allá va. Resultado, no le den una calculadora ni un ChatGPT a nuestras nuevas generaciones a ver si les pueden resolver una raíz cuadrada. Dale una libretita a un niño chino o japonés y vas a ver el diferente resultado de la educación. Esa es una realidad de cómo estamos creando nuestras generaciones. Ahora, sin esta transferencia de cerebros, sin esta fuga de cerebros que ya no lo están permitiendo los países, ahora pon a esa generación que ha resultado a que te hagan un cohete, un misil hipersónico. Y aquí están las consecuencias. Ya lo tiene hasta Irán, lo tiene Corea del Norte, y nosotros seguimos sin poder desarrollar esta tecnología. Como ahorita que les estaba diciendo que India llegó a la luna. No llegó con un humano. Llegó con estos vehículos que le llaman un rover. Llegó la nave de la India a la parte suroeste de la luna, donde no había llegado nadie. Y China acaba de llegar a la parte oscura de la luna. Y China acaba de llegar a la parte oscura de la luna. Pero no llegaron con humanos. Llegó la nave espacial con una cámara, la bajaron, ¿Y cuál fue el escándalo? Que decían que no era posible que hubiera llegado, porque fue una misión completamente muy económica comparado con el costo de las misiones que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene Japón, que tiene Reino Unido, que son misiones sumamente costosas. Entonces, India no puede permitirse tener un programa igual de costoso que Estados Unidos, pero tiene su versión, como luego decimos, 2.0, mucho más económico, y ahí están los resultados. Llegaron. Sí, ahí están los claros resultados, Alba, de lo que estamos viendo aquí. Dice nuestro amigo Alessandro K. Van a estar como los personajes de la película de Wall-E, batidos en comida para evitar la fatiga. Pues así estamos ya, Es el resultado de una generación que no lee, que no piensa, que todo es fácil, que todo es rápido, que todo es chatarra, que todo es congelado. Y entonces, Alba, pues estamos viendo los resultados y las consecuencias. Dice nuestro amigo José Sagleyu: es verdad, quítale el cel a un adolescente y se anda autoeliminando por el drama. Bueno, les vamos a contar una historia personal aquí de la familia. Nosotros tenemos un adolescente de casi 17 años. Todos llevan los celulares a su escuela. Entonces, el maestro mandó una circular a todos los papás para pedirnos que por favor le ayudáramos, porque los adolescentes sacaban el celular y no le ponían atención. Mañosamente, como están las generaciones ahora, pues sacaban el ChatGPT para resolver todo muy rápido. Claro, sí. En matemáticas, entonces no le ponen atención porque ChatGPT le resolvía todo muy rápido. Entonces, pues nosotros decidimos tomar cartas en el asunto y le dijimos a nuestro hijo: tienes prohibido llevar el celular a la escuela. No lo vas a llevar. El primer día estaba el drama total porque pues el celular no estaba con él en la escuela. El resultado es que subió
3 veces más sus notas, ha entendido cosas que antes no le había entendido el maestro en un pequeño, corto tiempo, en unas 2 semanas. Las notas de mi hijo se fueron a las nubes. Claro. Porque ahora está más atento al maestro, le pone más atención, está entendiendo todo lo que no entendía Y tiene más antes. amigos que nunca. Tiene más amigos que nunca. Antes luego nos decían, no, es que me aburrí porque no tengo nadie con quien hablar. Y ahora tienen un grupo de amigos muy Pues grandes. claro, porque estás así todo el tiempo en el break. No, ¿quién te va a hablar? Claro. ¿No? Entonces, el resultado es que muchos papás hicieron exactamente lo mismo. Le prohibieron a sus hijos llevar el celular a la escuela y ahora hay un grupo muy grande de niños, entre los cuales, bueno, de adolescentes, entre los cuales está nuestro hijo, que se reúnen a la hora del recreo a platicar, hablan de libros, hablan de un montón de cosas, están socializando y están aprendiendo más. Pero en ese inter, a la segunda semana de que hicimos eso, nos hablaron de la escuela para una reunión escolar en donde nos quería sacrificar vivos la consejera escolar. Sí. Porque si a los niños no les parece algo aquí, pues los niños son niños y buscan como el agua a la salida. Tienen muchas instancias a las que acudir. Entonces, me siento deprimido. ¿Por qué? Un problema, tu salud mental. ¿Por qué? Pues porque no tengo mi teléfono y eso me está causando ansiedad. Pues nos mandaron a llamar Sí. para decirnos que esto era riesgoso porque podría inclinar a una depresión, que es un problema de salud mental muy riesgoso y que eran los efectos de quitarle el teléfono a un niño porque son las maneras modernas en las que convive. Con todos los pelos y señales la mandamos a China cortésmente, delante del subdirector, lo que sería. A ver, ¿qué nos está usted diciendo? Que tenemos que devolverle el teléfono a nuestros hijos cuando nosotros consideramos que hay que regular el uso de los dispositivos electrónicos, incluso hasta en los trabajos. Para un adulto es complicado. Y aquí en Canadá, eso sí, la productividad está a todo lo que da. Si te pagan por hora, porque cada hora tienes que trabajar. No es que de 40 minutos 20 estés en el Facebook o en el WhatsApp. Entonces, por supuesto que el subdirector se puso de nuestro lado y se disculpó por la reunión a la que habían mandado a llamar de una agenda que está encaminada para allá, para complacer a nuestros niños, a generación TikTok, generación ChatGPT. Leía yo una nota, Alba, que te quiero encontrar aquí, pero la pueden ustedes buscar. La leía yo en la mañana. Turquía detuvo, la policía de Turquía metió a la cárcel a un estudiante por usar ChatGPT con algo improvisado. En uno de sus botones de la camisa puso una cámara que estaba conectada a un dispositivo en su zapato, como con internet, para su teléfono. Entonces la cámara tomaba fotos del examen de admisión de la universidad, se lo pasaba en imagen a ChatGPT y convertía en audio la respuesta y traía un audífono y así contestaba todo, estaba contestando. A pesar de lo elaborado de su plan, se dieron cuenta, fue la policía y bajo las leyes turcas, pues lo detuvieron. Wow. O sea, la inteligencia y la creatividad la tenía, solo que no supo utilizarla de manera correcta. Inteligente era, pudo haber pasado ese examen solo con un poquito de esfuerzo, estudiar. Muchas gracias a Unavailable por tu super chat, amigo. Y dice, no creo, esos videos de la luna se ven como CGI. Sí se ven raros, ¿verdad? Obviamente dicen que es por la distancia, por el tipo de cámara que tienen que llevar, al no haber la presión y todo eso. Pero mira, yo te voy a decir algo. Le creo más a esto, a la versión en donde... Ahora ya cuando vemos, amigos, hace rato hablamos en el canal de Alba de esto que es nefasto, de este artículo que está sacando... ¿Qué medio lo sacó, Alba? ¿Cuál? El del Pentágono, precisamente. Reuters. Reuters acaba de sacar este reportaje, esta investigación muy completa de cómo el Pentágono en Estados Unidos sacó una campaña de desinformación en contra de las vacunas chinas y rusas para que la gente no se la pusiera en otros países y solo se consumiera la vacuna de los laboratorios occidentales, pues que están establecidos en economías del G7, con campañas diciendo que las vacunas chinas y rusas estaban hechas con gel de cochino, de carne de puerco, con gelatina de puerco, imagínense, y posicionando estos trendings, estos hashtags en muchos de estos países árabes, incluso en donde no consumen carne de puerco, solamente pues para incrementar el consumo de vacunas de los países del G7 y limitar el consumo y la influencia de vacunas chinas y rusas. Si ahora descubrimos esto,
a mí me cuesta muchísimo trabajo creer de verdad en ciertos elementos del primer alunizaje. Llámenme conspiranoico, porque la gente se traga hace unos años, o ya no tanto, todo lo que nos vendían en las redes sociales, los tradicionales medios de comunicación. Amigos, hoy estamos en vivo. Estamos aquí transmitiendo. Miren, dice nuestro amigo Aprendiz Blender, en el mundo del 4K, imagen pixeladas, igual está por el peso. Bueno, eso nos lo está diciendo nuestro amigo, no sé desde dónde nos escriba. Pero yo no sé cómo rayos le hicieron en el alunizaje, en el primer alunizaje, para hacer su primer live stream. Tenían un en vivo, estaba el astronauta, no existía el internet, ni el YouTube, ni nada de esto. Y estaba transmitiendo ahí su primer pasito y todo. Y le llamó al presidente, el teléfono en vivo, rojo. Le mandó superchats, ¿no? O sea, dices, ¿cómo te tragas eso? ¿No? Sí. Nuestras teles, tenías que subirte a la azotea de tu casa y andar moviendo la antena para que agarrara la señal. O a media calle. Sí, y este tipo desde la luna hizo un streaming. Bueno. En mi pueblo, en mi casa, yo soy de un pueblito y estamos rodeados de cerros. Entonces no tenemos, antes con la televisión normal no teníamos buena señal de televisión. Había que andar, ya saben, con un palo y la antena y ahí con un cablecito andarle buscando a ver dónde había mejor señal. Casualmente en nuestra casa la mejor parte de la señal estaba a la mitad de la calle, pero no podía quedarse, por supuesto, la antena tirada a media calle, la iban a aplastar. Y pues desafortunadamente nunca tuvimos buena televisión porque no podía estar la antena y tirada a media calle. Gracias a nuestro amigo Miguel Burillo también por su superchat. Sí, así que nunca no vi mucha televisión de niña porque no había televisión, porque no se veía, porque no podía estar la antena tirada a media calle. Pues por eso creciste tan inteligente. Mira, ¿te acuerdas de Televisa? ¿Cómo le decían? ¿Te idiotiza? Vemos unas cosas. El otro día te estaba yo poniendo, Alba, perdón que hoy nos estemos cambiando, pero es que es domingo y se vale, es nuestro hablar de otras cositas, pero el otro día estábamos viendo en el YouTube un video de estos melancólicos de canciones de los 90. Ay, Dios puro mío. Tipo sin talento. El 98% de los grupitos de Televisa eran un copia y pega que ni cantaban, ni bailaban, ni hacían nada, pero le caían bien al Tigre Azcárraga. No, el señor Tigre Azcárraga me cambió el nombre porque sabía tanto, ¿no? Y, ay, Dios mío. Era parte de... Era lo que había. Amigos, por cierto, de nuevo, muchas gracias a Miguel Murillo por su superchat. Miren, esta es la nota de las que le hablaba. Vayan y chequenla si pueden porque está bastante interesante. Y esa es la generación que estamos formando. Ahora, ¿por qué viene todo esto, amigos, a colación? Esto se los estamos mostrando porque hoy estamos viendo cómo los hutíes, un grupo muy pequeño, tienen jaque a la naval estadounidense y también han utilizado tecnología supersónica que el propio Pentágono no ha podido desarrollar. Algo está mal con nuestras generaciones, algo está mal con nuestra educación y con la agenda con la que están adoctrinando a nuestros niños. Ahí están los resultados, Alba. Ahí están. Sin ChatGPT, ¿qué somos realmente? No, pues sin ChatGPT tenemos que usar la materia gris. Sí, sin ChatGPT, sin calculadora. Por cierto, déjenme decirles algo bien delicado y preocupante de ChatGPT. Pero antes, Alba, ahí están los resultados. Los resultados de la encuesta. ¿Piensas que el conflicto Houthi-Estados Unidos es una guerra proxy de Rusia e Irán? Sí, sin duda, el 68%. No, no lo creo, 16%. No tengo opinión, 15%. Eso es lo que piensan. Y dice aquí nuestro amigo o amiga dialéctica entre dos mundos diferentes. Según hicieron la llamada por radiofrecuencia, el problema fue que las radios de los taxistas a la redonda lo escucharon en sus ondas de radio más baja. Dice, también decía un amigo, se me fue tu comentario, que si no hubiesen llegado a la luna, que los soviéticos lo hubiesen desmentido. Bueno, pues probablemente ellos no tenían la manera de comprobar si habían llegado. Pues ya se le había ¿no? muerto medio... Les pasaron las 1001 desgracias al programa soviético. Mira, Alba, déjame mostrarte esta nota antes de concluir, que es bien delicada, amigos. Ojo con esto, Cuidado, cuando algo es gratis, ahora ChatGPT, por cierto, ya es gratis en su última versión. Entonces, la gran mayoría de lo que es gratis quiere decir que tiene truco. El ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, aseguró que tras una reciente decisión administrativa en OpenAI, se han quitado la máscara por completo. Cuidado con ChatGPT,
El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o sea, la NSA, que es el espía cibernético de Estados Unidos, y de la CIA, Edward Snowden, instó a nunca confiar en la compañía OpenAI ni en ninguno de sus productos como el popular chatbot de inteligencia artificial de AI ChatGPT. Estas declaraciones se producen en respuesta al nombramiento del general retirado estadounidense Paul M. Nakasone como nuevo miembro de la junta directiva de OpenAI, una decisión que, en opinión de Snowden, refleja las verdaderas intenciones de la empresa. Dijo, se han quitado la máscara por completo. Solamente hay una razón para que ChatGPT designe a un exdirector de la NSA para su junta directiva. ¿Cuál sería, Alba? ¿Por qué nombraría la NSA? Ahora recuerden que ChatGPT ya tiene memoria. Es decir, ya tiene la capacidad de recordar qué le preguntaste, cuándo se lo preguntaste, quién eres tú, a qué te dedicas. Todo lo que le preguntes lo recuerda. Y eso tiene una razón en específico. Dijo, OpenAI asegura que la llegada de Nakasone, quien fuera jefe del cibercomando de Estados Unidos, USCC por sus siglas en inglés, y de la NSA, refleja, dicen, su compromiso con la seguridad y la protección, así como la creciente importancia de la ciberseguridad. Para Snowden esto es una traición calculada y deliberada. ¿Ciberseguridad para quién, Alba? Esa es la pregunta. Ahí está el tweet de Edward Snowden, por si quieren ustedes revisarlo, porque es bastante delicado, Alba, bastante delicado precisamente esta información. Ya nos lo veíamos venir, incluso nosotros a veces consultamos, ya hace muchísimo que no, consultamos información con ChatGPT y a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, miren, cuando preguntas algo sobre Rusia, no me lo tomen a mal. Pregúntenle algo sobre Rusia y te dice la invasión rusa. Pregunta algo sobre Israel y te dice el conflicto en Israel, por ejemplo. O sea, de entrada, ¿no? Dime algo de la guerra en Ucrania. La invasión rusa comenzó algo. Dime algo sobre la invasión de Israel. El conflicto en Israel es complicado y multifacético. Sí. Ya te empieza a marear. Holístico. Muchas gracias a nuestro amigo Tijuano por tu super chat, amigo. Muchas gracias. Decía alguien aquí que todos los latinos tenemos el sueño americano. Pues sí, todos somos de América. Exacto. Amigo, si te refieres a latino por latinoamericano, todos tenemos el sueño americano. Todos somos americanos. Todos vivimos en el continente americano. Ahora, si te refieres a tener el sueño estadounidense, eso es otra cosa. Porque en sí, todos en América, si eres del Norteamérica, si estás en Estados Unidos, Canadá o México, tienes el sueño americano. Pues todos tenemos un sueñito. Y es diferente. Por ejemplo, el sueño de una de nuestras mejores amigas de aquí de Canadá, que nosotros la queremos mucho. Ella es de New Brunswick, toda su vida ha sido de aquí, sus papás, sus abuelos. Pues su nuevo sueño es agarrar papeles mexicanos. Ser ciudadana mexicana. ¿Sí? Anda viendo el proceso migratorio, cuáles son los requisitos para mudarse como residente temporal mexicana, cuánto tiempo tiene que estar en México como residente temporal para hacerse residente. Ella está planeando todo. O sea, todo su proyecto de vida ahora es cómo hacerse mexicana. Sí, así que, bueno, no todos es para todos. No todo Exacto. es para todos. O sea, lo que para unos es un sueño, para otros no. Muchos estadounidenses que tienen el sueño de irse a México, muchos mexicanos que tienen el sueño de irse a Estados Unidos. Yo conozco muchísimos hispanos en Canadá que se han regresado a sus países porque no es para todos y es respetable. Y lo mismo en Estados Unidos. Es decir, cada quien, pues ahora sí que habla como le va en la feria. Claro, ¿no? Y cada quien tiene distintos sueños, distintas metas y no podemos generalizar. Así es. Muchas gracias, amigos, de nuevo por estar aquí en Dominguito. Feliz Días del Padre a todos los que nos miran y nos vemos mañana, lunes. Hasta luego. Adiós.